Bienvenidos una vez más al podcast de discusiones con una antropóloga. Mi nombre es Chris Alex y a mi lado se encuentra Jazmín, la antropóloga. Recuerden que en este podcast trataremos temas sobre antropología y cultura, explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. Hoy tenemos el tema de la colonia dignidad y para eso le cedo la palabra a la antropóloga social Jazmín Rosas. ¿No te gusta el tema? Como que lo dijiste difícil. Es que... Tú lo pediste. yo lo pedí, pero es un tema bastante turbio. Bueno, yo no lo voy a platicar tan turbio. O sea, pero pues a mí... Si quieren escuchar más del tema, ¿Más turbio? Más turbio, vean Leyendas Legendarias. Ahí se van a enfocar más en lo gacho. Y en la persona del fundador. Ajá. Que, spoiler, era nazi. Era nazi. O sea... Sí, con de ahí eso ya empezamos mal ya. Y ya te dice mucho, ¿no? De qué Sí, va a de pasar hecho. ahí, De hecho. qué burradas van a hacer, Ujú. que van a desvivir gente. Sí. Pero bueno, empecemos. Esto parte después de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo que se conoce como la Guerra Fría, lo cual Ya. polarizó al mundo. Estados Unidos de un lado, la URSS del otro lado, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del otro lado, que es Rusia y varios países de allá abajito. Y todos los países que quisieron ser socialistas se unieron a Rusia. Rusia Ujú. les apoyó, les mandó armas. Y todos los países que decidieron ser pues capitalistas o que se quedaron con Estados Unidos, pues ahí. Nadie se peleó realmente así directamente porque era como si tú atacas, yo tengo una bomba atómica, pero si yo te lanzo mi bomba atómica, tú me vas a lanzar tu bomba atómica. Entonces, mejor no nos atacamos, pero me caes mal. Me hace recordar mucho unos juegos de ajedrez donde te quedas de ya no puedo hacer nada Sí, porque porque si aquel muevo me va... este peón, Ajá. me va a comer a mi reina, pero si él mueve este alfil, me voy a comer a su caballo. Ujú. Y con eso se va a decidir, o sea, el primero que mueva o que ceda va a Ujú. decidir el juego, Sí. el que va a perder. Y pues sí, y realmente lo que estaban buscando pues ambas partes era imponer un modelo económico, político, social y cultural. Y esto ocasionó que Alemania se dividiera territorialmente en la República Democrática y la República Federal Alemana. La República Democrática estaba apoyada por la Unión Soviética y la República Federal Alemana estaba apoyada por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Si quieren Diablos. ver una película al respecto muy buena, se llama La vida de los otros, salió en el 2006, es una película alemana, está buenísima la película, te hace chillar, pero terminas con un sentimiento de, terminó. Y bueno, de todo esto, toda esta división política, división territorial en Alemania, ocasionó que muchos alemanes salieran huyendo de allí. Tanto porque de un lado pues te agarraban del lado soviético y decían, no, es que él apoya a Estados Unidos, es que él apoya, y entonces te llevan a la cárcel. Como del otro lado federal que decía, no, es que es un espía soviético y sabe qué, y te mandaban a la cárcel, aparte de todos los nazis que habían salido huyendo porque pues estaban persiguiendo por alguna razón, porque ya habían perdido la guerra. Hay casi inmediato cuando se declara que perdieron, más bien que cayó Hitler, muchos salen volando. Berlín, ajá. Cuando cae Berlín, así todos. Vámonos. Aquí se rompió una taza. Y cada quien para su casa. No, Muchos se quedaron, pero sufrieron la persecución que bien merecida se la tenían, pero aparte volvemos con que los alemanes tenían un registro minucioso de todo. Entonces quedó registro de quién hizo qué cosa y cómo. Y cómo. ¿Cuándo? Y ¿Dónde? ¿Y a quién? Había registro sí, de todas las personas del partido nazi. Entonces, los pocos que se quedaron, pues se las vieron muy negras. Pues aquí tenemos a Paul Schoeffer. Él nació en Salzburg, Alemania. Salzburg.
Hay que gritar. Te salió genial. Sí. ¿Seguro? Así se dice, estoy Sí, seguro. Claro, en 1921. Él no peleó como tal en la guerra, pero sus dos hermanos sí murieron en la guerra peleando. Él fue parte de las juventudes hitlerianas, ya sabes, esas Pues donde te enseñan a estar mini loquito. soldaditos de Hitler, seguidores, ¿cómo se llama? Fanáticos de Hitler. Ujú. Y durante la ocupación que hicieron los nazis en Francia, él trabajó como enfermero. Después, en 1954, justo en su ciudad natal, que estaba como capital de la República Federal Alemana, estaba del lado de Estados Unidos, crea la misión social privada. Y aquí lo que está haciendo es trabajar con niños y viudas de la guerra. ¿No? Era como, vamos a hacer como un orfanato, como un DIF aquí, supongo. Ok. Un orfanato, no sé, una institución, recibía a las viudas, recibía a los niños, y la idea pues era apoyarlos. Porque, Pero eran pues, viudas y nazis alemanes. en general. Ajá, Ok. viudas y niños alemanes de la guerra. Y lugar se financiaba con el trabajo no remunerado de los adeptos, porque tenía una cadena de tiendas de alimentos como propiedad de la fundación, y ahí los ponía a trabajar y pues de ahí ganaba el dinero y por eso sobrevivía. Sí, estoy seguro que no lo hizo por Sí, no, lo hizo amor a por- la patria. sí, no. Y entonces fue acusado de abuso a los niños de la misión social, y por eso tuvo que huir del país, ¿no? Y huyó a Argentina. Chile. Ah, ok, sí, Desde sí, Chile. perdón. Llegó a Chile en 1961. 1961. Ajá. Él era de, digamos, católico, bueno, no, luterano, o sea, era de familia luterana. Y él sabía, allí creó la misión porque él era un predicador evangelista. Ya empezamos. Sí. La cosa es que yo busqué no solamente acerca de él, sino de otras personas, y según uno de sus ayudantes que huyeron con él, bueno, no huyeron. Haz de cuenta que él dice, oigan, ya me voy. Y entonces todos dicen, ¿qué? ¿Pero por qué te vas? ¿Pero por qué? Y entonces después le dice, pues vénganse conmigo, vamos a vivir aquí en Chile y vamos a poner una misión, como una sociedad, como la pusimos acá, la sociedad la misión social privada. Ellos iban Ajá. siguiendo a su Ajá, Mesías. exactamente, y ellos no supieron por qué, pero pues se van para allá, entonces se van Ah, con bueno. varios adeptos. Tanto eso como que no supieron por qué. Es que no sabían exactamente qué quería hacer, y de hecho después se enteraron de por qué él se había salido del país, pero mucho tiempo después, porque haz de cuenta que no se confían los juicios allá, pero le avisan a él que está siendo acusado y vámonos del país. Y como está con todo esto de la guerra y están todos esos problemas, pues realmente no pueden detenerlo, pues se les escapa. Y después les habla a sus seguidores y les dice, vénganse para Chile. Ok. Así que funda la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad cerca de la ciudad de Parral, en Chile. Y empezó a traerse personitas, principalmente niños alemanes. ¿Cómo se los traía? No dice exactamente. Ahí hay un negocio ahí turbio, pero literal se traían Súper turbios. niños alemanes. O sea, sí se trajo a muchos alemanes a vivir a Chile, porque pues muchos estaban tratando de salir de ese confrontamiento entre las dos secciones de Alemania, porque todos los Ujú. días había personitas sin vida por ahí, por allá, y desaparecían gente y secuestraban a alguien, y el gobierno se llevaba Esto a no lo otros. sabía. Entonces, Esto no lo sí. sabía. Yo me quedé con que solamente había escapado del país por ser nazi. No, de hecho no es por eso. Y no es por eso. No es por eso, o sea, tiene ideas. Es que eso de ser nazi tendrías que haber encarcelado a medio país por ser nazi, porque es como aquí en México hace unos 30 años que te encarcelen por ser priista. O sea, ¿por qué eres priista? Porque voy no a había las de otra. reuniones, porque mi mamá es priista, mi abuelita es priista, mi papá es priista y pues a mí me toca ser priista. Es un partido político al que
te afilias porque te conviene y allí les convenía, entonces no puedes No con encarcelar. tanto así como que te No, convenga. sí les convenía, porque si eras nazi recibías No, una- estaba hablando de los pristas. Ah, ok, bueno, a los nazis sí les convenía desde que recibían beneficios, mejores trabajos, hasta que pues no te andaban fregando, ¿no? Y te Pues ponían más en la bien era mira. no te andaban fregando, Primero porque sí, si hay un sí. punto en el que ya todo está en la Sí, tiznada, primero solamente sí había beneficios, después Ajá. ya no, después nada más era para que no o estuvieran para fregando. los que alcanzaron, para los que estaban cerca de en zonas centrales, Ah, sí, les tocó. ahí bueno. había beneficios. Ya para los de afuera era Pero como fíjate de que después ya no querían contratar personas que no fueran afiliadas al partido nazi ajá. y esas cosas, entonces Pues pues, es sí que era- a eso yo no lo veo como un beneficio. O sea, si me dicen, te voy a Bueno. dar trabajo o te desvivo, no, pues eso no se me hace un beneficio. Bueno, está bien, tienes razón. Pero sí, justo él no huyó por ser nazi, No. él huyó porque tenía cargos En su contra. Y él llega a Chile gracias al apoyo del Estado chileno a través de Arturo Machte, que era el embajador chileno en Alemania Federal, y él los ayudó a comprar el terreno. Aquí hay otra cosa, él tenía muchos contactos, tanto en Alemania como en otros países. ¿Cómo? Pues seguramente tenía contactos porque uno, se pudo Llevar. salir. Sí. O sea, para salirte de Alemania en ese momento, seguramente fue por contactos o sacando dinero. Sí. Uno. Y dos, llega a Chile, compra y aparte se trae blanquitos. Sí, Como sí, la neta ¿y es cómo como te los más- trajiste? No es como que hubiera un tren que conectara Chile con Alemania. bien lejos, nomás del otro lado del globo. No es como que, no Y sé, ni siquiera se un camioncito. La información que saqué, la mayor parte de la información que saqué fue de entrevistas y de una página que se llama Registro Histórico de la Colonia Dignidad, que justo fue creado por el gobierno de Chile para darle memoria a la colonia, porque es algo que aún no se resuelve. No, yo me quedé con que todavía está el juicio, Contra él. no solamente contra él, sino para que a las personas afectadas se les indemnice. Así. Y Pero no todavía. quieren indemnizarlos. No, pues no. Pues es que como, a ver, para 1966 sumaban ya 230 personas en ese lugar, la mayoría alemanes. Y pues realmente eran campesinos, se hizo una escuela y un hospital. ¿Cómo? Quién sabe, se pasaron el Ministerio de Educación por el Arco del Triunfo y el servicio de salud igual, quién sabe cómo funcionaba esta escuela, quién sabe cómo funcionaba este hospital, el gobierno como tal no tiene registro. Pero pues, jurídicamente sí hay un acta de que se creó la colonia el 21 de septiembre de 1961. O sea, Es que está aquí legal. este vato ya aprendió de sus errores, ya no llevaba registros. Sí. No, sí. Pero no. No. El gobierno no llevaba registros Ups. de él sí llevaba. Porque lo que más identifica a la colonia es un hermetismo y una vigilancia interna, pero tremenda. Yo no sé cómo le hacen. Más o menos. ¿Con qué pantalones escriben? Abusé de Ujú. esa palabra que no podemos decir acá. De este chamaco. Se llama Juanito. Y le hice esto y esto y esto. O sea, ¿con qué pantalones lo escribes? Pues es que Uno. no era Y una dos, persona. Es como si tuvieras un ganado. un ganado, ajá. O un montón de plantas, un bosque. Sí, igual, si fuera un ganado, no escribo ahí que Porque aparte. me lo eché. Bueno, eso sí. Bueno, no sé, eso sí no. O sea, Pero pues sí, no sé. hay que estar bien deschavetado, neta. Pues sí lo estaba. para porque, llevar ese ¿sabes qué tipo es de lo peor? registros. Lo peor es que lo estaba y todos lo dejaron hacer lo que quisiera. Porque este lugar duró casi Pues es que 50 era un años. líder de culto. No, porque él no es. O sea, sí Era un debe- predicador. Sí, más o menos, pero él, Tenía, a ver, mira, a ver. él no está Antes de que me trayendo- digas que no, ¿vale? Era un predicador, ¿sale? Que juntó personas y las puso en un lugar restringido. No las dejaba ni entrar ni salir. Abusaba. 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 Abusaba.
de las personas, física, mental y todas las formas posibles. Pero su idea no era religiosa. Pero era un predicador. Pero, o sea, sí. O sea, entra en todo eso, pero para que seas líder de culto tiene que haber un culto. Y no había un sistema económico y social de vigilancia y sí de alguna manera tenían como, bueno, él traía esa idea evangelista de ser predicador, pero llegando a Chile lo que instaura no es una iglesia. Instauró un club, prácticamente. Bueno, entonces era un líder de un club Muy feo. muy feo. Okay. De hecho, porque entre el abuso a niños, porque pues, traían niños de Alemania, también hubo tortura, hubo aterrorizar, y fueron aterrorizando a los Qué vecinos. bueno que de dijiste alrededor. tortura para que no nos Mi dislexia nos salva de la Sí. desmonetización. Igual no monetizamos, así que. Pero bueno. Aterrorizaron a los vecinos. Les lanzaban, deshacían Sí. sus cultivos y cosas así para que se fueran alejando y ellos poder comprar las tierras o simplemente que no se acercaran. Es que aparte, o sea, ves a unos alemanes locos que te están aventando cosas. Después de los nazis, sí te largas. Sí te largas. Sí, bueno. Y pues lo que hacía era separar a las familias, porque uno de los testimonios que leí de uno de sus más allegados, que era, ¿cómo se llama este cuate? Hugo. No, ese no es. No, ese era... Sí, espera. Es que ya lo perdí. ¿Cómo te llamas? Ahorita lo encuentras. Sí, ya lo perdí. Bueno, sus allegados. Uno de sus allegados dice que él tenía una novia. El líder. No, este cuate. Ah, ok. Este cuate cuyo nombre no encuentro. Entonces, por alguna... Heim Kun. Heim Hein. Kun. Es como japonés. Heim Kun. Nada más que es aquí con Q. A ver, dilo en alemán. Heim Kun. Hum. Ahí está. Bueno, él tenía una novia en Alemania y cuando le dice, oye, vente para acá, pues él dice, pero pues me quiero llevar a mi novia y no, nada más tengo un viaje para ti. Se va y le dicen que su novia se desapareció. Y entonces él no vuelve a saber nada de ella en mucho tiempo y total, pues cree que su novia está desaparecida o ya no viva. Y después de todo esto se entera que su novia siempre siguió trabajando en la sociedad privada en Alemania. Porque esa sociedad siguió. La sociedad que el otro había... Ajá, o sea, lo original en Alemania continuó, pero sin él. O sea, digamos que él se desligó Ajá. por los cargos. Y todo el tiempo le dijeron a su novia que él había desaparecido y a él le dijeron que ella estaba desaparecida. O sea, era su cuate y todavía le dijo eso. Exactamente, y lo mismo hizo con muchas familias. Le decía nada más a la mujer, me voy a llevar a tu mujer y a tu hijo para que vivan mejor, y se los traía a Chile y ahí se quedaba el hombre y ya no volvía a ver a su familia, o nada más se traía a los hijos y ahí dejaba a los papás, o nada más se traía al papá y la mamá y el hijo no sabían nada de ellos. Entonces se la dedicó a separar familias. Era como de, pues necesito ahorita un Juanito para los miércoles. Entonces nomás me traigo un Juanito. Sí, Pero también necesito a un jardinero, entonces ya me traigo al papá. Ajá. Pero no va a ser el papá de Juanito, va a ser el... Y la mamá va a seguir trabajando para mí en Alemania porque su familia está aquí en Chile. Y al contrario. Bueno, Y él era el único Sí, medio era un- de contacto. sí era un desgraciado, Sí, pero sabía hacer su movida. sí, la neta. Y de hecho, incluso han sacado tanto de él que hay un archivo, hay como una organización de unos seminarios que hacen donde pues ven todos el archivo y pues la reconstrucción y represión de ese sitio, ¿no? Para pues traer memoria porque el gobierno por alguna razón lo ocultó. Pues es que fue el gobierno el que permitió que hicieran todo Sí, esto. porque ahí se hicieron pues técnicas de pues muy feas, ¿no? De electroshocks, de utilizar psicotrópicos, o sea, lo drogaban para que siguieran trabajando o para sacarles Si información. nos están viendo en Chile, sí estamos criticando a su gobierno de ese entonces,
Pero pues a ti en México también nos ha tocado, ¿sale? O sea, no es como... Es que no he encontrado un nazi que haya podido hacer eso todavía. El hospital mental... No, un nazi. Un nazi. Un No, nazi. no nos llegaron. Sí llegaron. Ya era pero- demasiado, ya nos pero ha los tocado mexicanos, demasiado. creo que los mexicanos somos peor. Y bueno, hacía... No, las golpeaba, bueno, no mandaba a digas golpear a- O sea, Me refería en puedes carácter, no pensar- en acciones, en carácter. Ay, gracias, o sea, gracias. Creo que solamente un ruso en carácter nos gana. O sea, yo... ¿Neta? Si me viene aquí un alemán y se me pone al tiro, yo de una vez así le voy respondiendo. Pero si En me Alemania viene- no. En No, Alemania aquí nomás... dije aquí. Pero si me viene un ruso, yo me siento y digo, sí señor, lo que usted diga. Esos señores se pelean con osos. Sí. O sea, no. Y bueno, los obligaban a trabajar. Te digo, ya sea drogados o no drogados, trabajaban más de 10, 12, 16 horas al día, hasta días consecutivos sin descansar, pues estás bien drogado. Para castigarlos, pues hacía golpizas tanto ¿Con qué los públicas drogaba? como privadas. Con lo que se encontraba. Sí, exactamente. Y hizo que muchas mujeres fueran esterilizadas con electroshocks ahí abajo así para, Sí, para suena evitar- horrible. Es que Solo para creía aclarar. que las mujeres eran las que causaban, ya sabes, las calenturientas. Entonces, para evitarles que tuvieran esas tentaciones, pues de una vez ya les quemamos ahí, ya no quieren nada. Pero a él no lo tentaban los niños. Ah, sí, mucho de hecho. Espera, ahí vamos, Espérame. ¿Sí jala lo de los electroshocks ahí para esterilizar? No, Ok. o sea, friegas ahí abajo, quemas, pero ok, no ok. esterilizas. O sea, bueno, no sé hasta dónde se los metían, no, a ver qué pienso. Ay, ya no quiero saber. Bueno, Esto está bien tenía su turbio. lema del trabajo es culto ofrecido a Dios y con eso pues podía pues es tener que- sus montón de esclavos trabajando felizmente en la Eh, colonia. mira, ve, ahí no voy a decir que no, porque pues hasta en la Biblia lo dice. Sí, pero no lo dice para encubrir una colonia completa de personas que tienes trabajando de a gratis. No lo dice para eso. Lo estaba diciendo para la esclavitud. No, para eso no lo dice. Hay leyes que regulan la esclavitud en el Éxodo y en el Deuteronomio porque la esclavitud... Regulan la Espera, esclavitud. porque la esclavitud existía es el en punto. ese entonces. Ajá. Cuando en los evangelios ya dicen que todos tienen que ser libres. Ajá. Recuerda que es contextual y nunca dice que el trabajo de los esclavos es culto a Dios. Hay una diferencia. Dice que el Dice que trabajo vas a de los... trabajar. Es más, ni siquiera dice que el trabajo como tal. Bueno, va. No voy en... Hay una diferencia contextual ahí. Estamos hablando literariamente y históricamente. Te la voy a pasar. Bueno, volviendo a la colonia, se construyó un sistema interno de espionaje y vigilancia con los mejores aparatos que se pudieron Pues es que encontrar eran en esa- nazis, o sea, sí. instalados en el cercado, en los árboles, en el suelo, porque además tenían una cerca con cables de electricidad que no solamente vigilaban y impedían que pues se fugaran las personas, sino también que ingresaran personas ajenas. No había muchas personas que quisieran entrar a ese lugar. Con todo esto, el 11 de septiembre de 1975 hay un golpe de estado en Chile y se instaura la dictadura cívico-militar que se mantuvo por 17 años con Pinochet, Ajá. utilizando el terrorismo de Estado. Se supone que era para insertar el neoliberalismo, que es como... Pues esa cosa que dicen mucho y nadie sabe definir. es que es muy complicado de definir. Y nadie se pone de acuerdo en qué De hecho, te Pero pregunté, sí, ya sé. te Sí. pedí un capítulo sobre neoliberalismo para entender Ya lo que... haremos, sí. Ok. Es que no he encontrado un autor que me lo explique. He encontrado muchos que hablan al respecto. Ok. Pero bueno, el neoliberalismo en sí es como una vuelta al sistema económico donde dan más libertad, digamos, a las empresas y en cuestiones de derechos para permitir más la explotación y para
modernizarse, digamos. O sea, el chiste es modernizar el país, permitir más la explotación y las empresas, pero pues con modelos que funcionan en Norteamérica y Europa. Pero lo quieren poner a todo el mundo, entonces pues no somos iguales. No. Pero con este pretexto fue que metieron la dictadura y pues utilizaban pues una política represiva que llegaba con secuestros, ejecuciones, desapariciones. Pues para exilio, hacer sentir al nazi en casa, ¿no? Exoneración de opositores políticos, tortura, etc. Todo lo lindo. Y de aquí sale la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, la cual le daba, bueno, su jefe máximo era directamente Augusto Pinochet, o sea, el presidente. Esta se creó en 14 de junio de 1974, o sea, un año después del golpe de estado, y estaba a cargo del teniente Manuel Contreras. Esta va a ser centros represivos secretos a lo largo de todo el país que funcionaban coordinadamente. En sí, más o menos se conocen más de 1.132 centros represivos en todo el país. Wow. Sí. Neta. Era Chile como, no es tan grande. prácticamente es como uno por estado, sí, digamos, no, por municipio, casi. 1 o 2 por municipio, así, Bueno, es que Chile se divide en regiones. Ujú. Y luego de ahí en ciudades, no entendí esa parte, porque los mapitas estaban raros, pero... Si hay un chileno que nos explique eso, sería por favor, genial. dígame cómo se divide Chile. Aquí son estados y municipios, pero así eran. Y en así la como- ciudad, alcaldías. Exactamente, eran casi. Pero te cuenta que pones uno en cada municipio aquí en México. O por cada 2 o 3 tantos, porque pues, hay municipios muy pequeños, pero sí. No tengo idea de cuántos municipios hay en México. Pues nada más en el Estado de México creo que eran como 100. Pero es que te digo que hay unos muy chiquitos. Pero bueno. Y entonces, no solamente se va a empezar a utilizar el predio de la colonia Dignidad como centro secreto de operaciones de inteligencia civil y militar de la DINA, también va a ser centro secreto de secuestro, tortura, desaparición, exterminio de los prisioneros políticos. Así que aquí es cuando Paul Schaeffer y Augusto Pinochet se vuelven cuates y le dicen, oye, yo tengo un montón de personas que no quiero, y él le dice, tráelas. Aquí nos divertimos con ellos, los ponemos a trabajar a trabajos forzados para que sigan manteniendo la Básicamente colonia, y otro después- campo de concentración nazi. Exactamente, nos deshacemos de los cuerpos porque los quemaban, Los hacían jabón. hacían pedacitos, no, eso no. Los hacían Que pedacitos sepas. y los enterraban o los aventaban al mar. Y entonces, como aventaron muchas personas al mar, realmente no se sabe cuántas personas pasaron por la colonia de Dignidad. Porque ahí ya no hay registro. No, bueno, no hay ahí, registro. esos desaparecieron. Ah, Eso sí. Y la brigada, incluso sabe que la Brigada de Inteligencia Sur de la DINA, a cargo del general Fernando Gómez Segovia, tuvo un cuartel de operaciones ya dentro de la colonia Dignidad. ¿qué tan grande era esta cosa? O Pues sea, mira, para que te des una idea, tenía la casa grande de Paul Schaeffer, donde ahí vivían los niños que traían de Alemania. Sí, él vivía con todos los niños. Y sí, lo que están pensando, mal. Luego tenía varias bodegas, pero una de las principales era la más grande, la bodega de papas. Esa sirvió no como bodega de papas, era un contenedor de armamento, parte del laboratorio químico y bacteriológico, porque planeaban hacer una guerra química. pregunta, ¿dónde metían las papas entonces? No tengo idea. También lo pregunté yo, ¿y las papas? ¿A dónde mandaron las papas? Sí, porque... O sea, si había otra bodega. Sí, espérate, Es que ¿y en esas la son de muy- jitomates qué había? No sé. No, pero allá, no sé si se cultivan allá jitomates. No sé si el suelo les permita cultivar. O sea, Chile No, pues no había papas. tenían papas. No, es que sí, al principio sí había costales de papas, estoy segura de eso. Sí, pero no tenían Porque papas en adentro. alguno de los testimonios dijo que lo aventaron y estaba ahí entre los costales de las papas. Wow, qué horror. Luego estaba la central de comunicación, que era el centro donde se podían comunicar interna y externamente. Ajá. Estaba el hospital, el cual te digo que no sé cómo caramba funcionaba, porque el hospital no tenía más que yo creo que el letrero. Pues es que... Porque era utilizado para la experimentación con drogas, esterilización, encierro y aplicación bueno, de sí. torturas. Es que te iba a decir que realmente el hospital era donde los desvivían, porque pues si nos vamos por números, Sí. pues, ¿qué te importa si a 3 les dio gripa, no? Pues nomás los desvives y bye.
Pero sí, lo que... Experimentación. la experimentación, la esterilización, todo eso, pues sí. Sí. Necesitabas un lugar donde Luego hacerlo. estaba el edificio de archivos, donde tenían archivos de inteligencia para la represión del chantaje y extorsión con Ajá. el seguimiento. Esto se supone que se descubrió o se fue descubriendo Ujú. más o menos en 1997. Hasta el 97. Aún así, tienen archivos con seguimiento hasta el 2005. ¿Ah? Exacto. O sea, empezó a salir esto. ¿Cuándo se deshace la colonia Dignidad? ¿Qué crees? Todavía está. Exacto. Ah, sí, pero es porque las personas que salen de ahí ya no tienen a dónde ir. No, eso te dijeron, pero no. Espera. Luego tenemos el granero, que era pues el dormitorio transitivo para los militares de la DINA. O sea, no era un granerito chiquito. A ver, ¿qué cosa de ahí sí era para lo que decía el título? Tenemos un aeródromo, ¿te sirve? ¿Y ese sí era hidródromo o era No, sí para los aeródromo, misiles? No, sí era aeródromo, era para el tráfico de armas, traslado de agentes y los jerarcas. Y los niños, ¿no? No sabemos, no sé cómo llegaban los niños, sigo sin saber. No creo que llegaran nadando. Y pues todo eso lo delimitaba un cerco de 12 kilómetros alrededor, con postes cada 2.8 metros, con Espérate, sensores de movimiento. ¿Solo ese es el aeródromo? No, todo el lugar. ¿12 qué? 12 kilómetros de diámetro. Wow. Exactamente. Es Y un chingo. pues dentro del lugar se cree, porque no se ha confirmado todavía, que había una formación militar y de inteligencia de civiles y militares, además del tráfico de armamento a través de Gerard Mertens, que era un traficante internacional, que posiblemente él fue el que ayudó a traer a los niños. Porque traficante Exactamente. internacional. Y además servía para la creación de armas bacteriológicas y químicas en el marco denominado como Proyecto Andreas, que era la producción de gas sarín Ujú. para una guerra bacteriológica para usarla contra opositores políticos. O sea, este Proyecto Andreas fue de parte del gobierno y se hizo ahí. Bueno, o sea, ahí estaba El vato desarrollando. tenía todo, ¿no? Sí. O sea, no se le fue una. No, y había aparte toda una red compleja de protección nacional e internacional por su círculo de amigos, las alianzas civiles, con políticos, con militares, con jueces, con policías, con empresarios, periodistas, criminales de guerra internacionales. Y de hecho, el cuate que te digo, James Kuhn, Ajá. salió de la colonia y se fue a vivir a California y siguió ayudando a la colonia desde allí porque lo tenían vigilado. Y hacía, te digo, había gente en Alemania y había... Sí, porque su novia seguía en Alemania. Exactamente. Y aparte, supuestamente, Paul Schoeffer no se encontraba en Parra, pues se supone que la sociedad privada, misión sociedad privada, estoy leyendo en inglés, Private Social Mission, se había declarado en Alemania que estaba totalmente desvinculada con él. Y esa sociedad estaba unida con la colonia Dignidad, digamos. Nadie les preguntó, pero dijeron, no, con no, ese sí no. dijeron que no. Por eso, no les preguntó, pero aclararon que no estaban. Sí. No, yo no estoy colidido con ese loco que está en Por Chile. la investigación Pero nadie te de preguntó, ya vato. sabes, de la filia fea que tenía este país. Ah. Y pues obviamente ahí estaba prohibido cualquier contacto con el exterior, o sea, no había teles, no tenían identificaciones, no tenían radio, calendarios ni siquiera, y tenía una extensa red de túneles y bunkers abajo, bueno, en la ¿De dónde sacó todo el dinero? pues de los esclavos que tenía trabajando ahí. No, Porque, pero es que, o sea, una espera, cosa. es que no solamente tenía, o sea, tenía las personitas trabajando, digamos, en los campos, también tenía una red de tiendas. Ah, cierto, las tiendas. Y daba, se supone que servicio. Y seguramente el gobierno le pagaba por todo lo que hacía allá adentro. Es que, bueno, estamos hablando de muchos años. ¿Sale? No sé ahorita, no me acuerdo cuándo llega a Chile. En 1900, ¿qué te dije? 61. En el 61. Y me dices que lo descubren. Bueno, en realidad el descubrimiento fue antes. Empezó con un tipo llamado
Wolfgang Müller. Ajá. En 1966, el 28 de febrero O sea, se 5 escapó. años. Ajá, 5 años después se escapó. Él era menor de edad, intentó fugarse, sí, en 1962 y en 1963, pero lo volvieron a capturar y ya por fin se sale en 1966. Él era alemán. Entonces fue un show porque se fue directamente a la embajada alemana y Y ahí le dijeron, intentaron- pásale de regreso. No, ahí sí lo protegieron porque de hecho estaban haciendo el cambio de gobierno en Alemania cuando estaba el pleito y entonces en la embajada de Alemania él les dijo, está Paul Schoeffer aquí y allá les dijeron, a ver, que no se supone que la sociedad ya no estaba vinculada con Paul Schoeffer y entonces trataron de sacarlo de ahí y entonces él pidió, porque tenía como 15 o 16, él pidió ¿cómo se llama? Independencia, emancipación para poder ser su propio tutor porque sus padres estaban Adentro. estaban en Alemania, bueno, no son todos sus padres, pero eran parte de. Es y que entonces, se supone que en ese tiempo tú no podías viajar como menor, supuestamente, porque Ujú. lo hicieron, sin un tutor. Entonces tú tenías que ceder Ajá. la tutoría de tu hijo para que él pudiera viajar por cualquier cosa. Se la tenías que dar o a un extraño Sí. o a este loco. De hecho, el servicio postal en algún momento empezó a entregar a niños. Ajá. Era gracioso. Era como te mando mi chamaco con el cartero. Sí, prácticamente. Y niños, bebés. Pues, sí, de hecho, Mandaban bebés, no sé para qué. para salvarlos de la guerra. Sí, por eso se empezaron a enviar de Inglaterra a Estados Unidos para salvarlos de la guerra. Te digo, entonces él lo que trataba de hacer era eso. Quisieron pelear por la custodia. La embajada pidió la custodia. Ujú. El embajador, porque aparte él estaba como desligado de esto y estaba en contra del antiguo embajador. Y entonces se mantuvo en la embajada alemana, lo que hizo que pues el pleito escalara a conflicto internacional, ¿no? Porque Sí. era la embajada alemana en Chile y entonces la embajada de Chile en Alemania estaba diciendo que esto, total. Pues fue el primero que se fugó y empezó a decir pues todo lo que hacían ahí en la colonia. Y de hecho hay un artículo de la revista Historia de Santiago, se llama Un enclave de indignidad, la fuga de Wolfgang Müller y los primeros años de la colonia de dignidad en Chile. Y Pero ¿cuándo salió este artículo? Este artículo salió en el 2020. Ah, Finalmente al pobrecito lo detuvieron por ser homosexual. Sí, o sea, ese fue el cargo con el que lo detuvieron y lo mandaron a la cárcel. ¿a dónde? ¿A Chile? En la cárcel solamente me enteré de eso. No sé qué le pasó después. No encontré más de eso. Pero bueno. No manches. Y aproximadamente había 24 niños chilenos que formaban parte del ejército personal de Schaeffer. Niños. Niños, sí. Tenían sus favoritos. Cuando cumplían como 14 años los iba como quitando. Y los de 12 años pues, estaban ahí con él obviamente. Y más o menos 300 personas trabajando que fueran alemanes en la colonia. ¿Cuántas? 300. 300 chambeando. Alemanes, ajá, Chambeando. trabajando, exactamente. ¿Quién sabe cuántos más? Ajá. Después, en 1991, el Estado chileno, 1991, ya pasaron 30 años. El Estado chileno empezó a intervenir porque ya se había acabado la época de Pinochet y esta colonia seguía funcionando bien. El Estado chileno Pues empieza por a la red intervenir de en esto. influencias. Pero empezar quitando la personalidad jurídica y reconociendo su rol activo durante la dictadura de Pinochet. Y en 1997 se empiezan a iniciar las investigaciones. Hasta el 97. Aquí es cuando empiezan a salir otros testimonios. Por ejemplo, el que te decía que es Hein Kuhn, que él hace una entrevista con Mónica González en 1989. Se llama Así fundé y me fugué de la colonia de dignidad, que es la que yo leí. Ya ahí me dijiste 1997 y luego te regresaste 1989 fue cuando él dio la entrevista. Y entonces hasta el 97 sale. Empieza a salir todo. Porque Wow. esta entrevista en línea salió apenas en el 2021. Sí, exactamente.
Y él cuenta no Y solamente aquí lo quejándonos de porque Wolfgang, no sí, sabemos dónde están ciertas personas. cuenta no solamente lo de Wolfgang Müller, también cuenta de Hugo Barr, que él ayudó a escapar trayéndoselo a Canadá, bueno, mandándolo para Canadá en 1984, y de la pareja Pacmar, Lottie y George, en 1985. De hecho, él se casó con una enfermera porque como se trató de escapar, bueno, trató de fugarse. Seguimos hablando del vato De Hein Kuhn. que se supone que es el cuate de, Ajá, del mero mero. que seguía ayudando a la colonia, aún se había mudado de Chile, o sea, estaba en Estados Unidos y él seguía ayudando a la colonia. Porque de hecho él empieza, lo golpean, lo drogan, le hacen un montón de cosas y después como que lo perdonan y entonces lo mandan al hospital y ahí se enamora de una enfermera y como la enfermera se embaraza, pues tratan de escaparse pero los regresan y entonces mandan a la enfermera a otro lugar para alejarla de él y la hacen abortar. Y luego él trata de escaparse otra vez. Qué buena entrevista se debe haber aventado. Sí, no manches, porque... está bien larga la página, la que leí está bien larga. ¿Está en inglés? No, está en español. Wow. Y entonces él, no sé si quiero verla. no, él se quiere escapar, se quiere escapar otra vez, pero ahí le dicen que ahora él tiene que funcionar como de relaciones, exteriores. Entonces él tiene que, porque es cuando se escapa Wolfgang Müller y él tiene que desvirtuar la historia de este cuatito y entonces él empieza a salir de la colonia para decir que todo lo que le está diciendo es falso. Y entonces ahí es cuando empieza a hacer otros contactos y ahí es cuando él lo terminan mandando a California y de ahí se lleva a su esposa, bueno, se que casó es la con enfermera. ella, la enfermera, aunque ella siempre estuvo como vinculada emocionalmente con la colonia, entonces tuvieron un mal matrimonio. Pero tuvieron hijos, por lo menos ya estaban lejos de la colonia, pero les tardó mucho tiempo y entonces él es el que puede ayudar a escapar a estas personitas. Y en el 2005 ya detuvieron totalmente a Paul Schofer. ¿Cuándo? En el 2005. En Argentina y fue condenado. Hace 17 años. Sí, por los abusos a niños. ¿Cuántos años tenía el desgraciado? No sé, no le conté la edad. Saca la cuenta. A ver. Dios Nació mío. en 1921. 2005. 80 y algo, ¿no? Sí, 84. 84. Y Y hacen un... ya que le Bueno, haces. ya es cuando ya empiezan a sacar todos los archivos y el Aparte acceso a de los ponerle- archivos incautados a través de los procesos judiciales de los años 2000 y 2005, en lo que le estaban persiguiendo y se hacía todo esto, se descubrieron más de 40,000 fichas con información de personas, organizaciones nacionales e internacionales. ¿Cuántas? Más de 40,000 Fichas. fichas. O sea, 40,000 personas. 40, entre personas y organizaciones. Ay, Dios. Y por eso se creó la Asociación para la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad. Donde está la página, si lo tenía apuntado y se me olvidó. E incluso sacaron un libro del 11 y 10 de diciembre del 2015. Hicieron el segundo seminario internacional sobre Colonia Dignidad en Santiago de Chile. Ujú. Y el libro se llama Colonia Dignidad, desafíos frente a un archivo de la represión y construcción de un sitio de memoria al descubierto. Medio largo, yo nomás le hubiera puesto de la miércoles. Ya. Y Netflix sacó Malditos nazis así. una serie acerca de la Colonia Dignidad que no les gustó Ah, la a las escuché. personas porque pues la serie está contada mayoritariamente por victimarios, algunos que pues están condenados pues porque eran las personas a las que podía entrevistar Netflix y pues realmente no muestra todo lo que pasó, o sea, es como no, eso es mínimo. Yo me Lo estoy que pasó ahí. mareando con lo que me estás Sí. contando. Neta, no me Ya, gustaría ya. que una víctima me narrara lo que vivió. Se llama Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile. Y hoy se le conoce esa zona como Villa Baviera y sigue siendo un problema Sí. muy no resuelto porque la gente sigue viviendo allí. O sea, lo único que hicieron fue atrapar a ese tipo y digamos que detener como todo su sistema. Pero la gente sigue ahí. Es como cuando el maestro sale del salón. Sigues en la escuela, Ajá. sigues sin poder irte, a lo mejor te dejaron O sea, me estás diciendo que no se pueden ir. no se pueden ir.
Aparte, es nadie que tiene pasaportes. es lo que te iba a decir, nadie tiene papeles de nada. No. Entonces siguen sin poder resolver ese problema hasta la fecha. Bueno, que no estoy justificando el que no tengas papeles para no poderte mover, porque se supone que para eso están las embajadas. Pues sí, pero ¿cómo mueves? Ya sabes, ¿no? Creo que es su principal trabajo velar por la vida, el bienestar de sus conciudadanos. En México no, en México solamente están para sacar dinero. No, pero estoy hablando de la de Chile. Pues si no funciona México, ¿quieres que funcione Chile? Si somos Vecinos. Iba a decir agua del mismo algo y se me fue la palabra. Agua del mismo río. Sí. Y esa fue la colonia del Cuya. Estos casos también los vemos en antropología. Porque justo son los antropólogos los que se meten a hablar con las personas, a sacar la historia de vida y sacarlo a la luz. Y decir, vean. Bueno, aquí no están haciendo una buena chamba, ¿eh? A ver, no sabemos todo. A ver, aquí la verdad es que las personas que más han hecho son los propios que estuvieron adentro, como Winfred Hempla y Gabriel Rodríguez, que son los que sacaron el libro que te dije. Bueno, de los principales de los que han dado testimonios y están dando seguimientos, porque ellos son periodistas que fueron aprendidos en la época de Pinochet y enviados a la colonia. ¿Son periodistas? Ajá, o sea, eran presos políticos prácticamente. Y los mandaron a la colonia. Ellos son los que han sacado. No sé qué otras personas estén trabajando. La verdad es que la página de la colonia Dignidad sí tiene muchas cosas, pero siento que lo dicen muy general, como para, no sé si para no meter morbo o para proteger a la gente. Pero yo siento que están minimizando el problema, porque es que es un rollo político, social y religioso. Aunque tú me digas que no, ahí hay... Te digo que no había religión porque, o sea, ¿qué comparas con las sectas de los cultos que siguen a un dios, siguen a los extraterrestres y por ellos se entregan? Y estos no estaban allí por eso. Y el Paul Schoffer no estaba, o no se basaba en eso. ¿Por qué? Es que una cosa es que me digas que es cristiano y otra muy diferente que me digas que es predicador. Y este vato era predicador. Bueno. Una cosa muy diferente es que me digas, este vato creía en un dios. Pero, y otra muy diferente que me digas que él les decía que el trabajo que ellos hacían honraba a Dios. Sí, bueno, por eso es que pecados ahí. Sí. Exacto, que eran las mujeres las que tentaban a los hombres, como lo dice la Biblia. Entonces, por eso es... Sí. Ya me acuerdo, ¿en qué parte? Por Pero eso no es que... son todas las mujeres, son específicamente unas mujeres las que tientan a la ahí Biblia. agarraban a parejo. O sea, aquí sí. Por eso te estoy diciendo que para mí es un rollo político, social y religioso, que estas tres instituciones van a tratar de tapar. Sí, claro. Hay aproximadamente, bueno, de los que se conocen fueron 54 desapariciones de personas. Se me hace poquito. Yo también lo pensé, pero tomando en cuenta que arrojaban los cuerpos al mar, pues realmente no se sabe cuántos, porque pues... Porque me estás hablando de un registro de 40, pero era el registro de 40,000. ¿Otra vez cuándo llegó? 1961. El 61 son 40 años, más de 40 años. Sí, o sea, pero la cosa es que los registros que tenían eran más como de espionaje y para chantajear gente que de los... Por eso, pero son 40 años y que me digas que solamente hubo 57... Más bien son 54 los que se han 54. identificado. Ajá. Porque, pues, de todos los restos que se... Porque no solamente hay fosas comunes, sino también hay vehículos. Porque se llevan todos. Sí. Entonces, pues sí está muy grave el caso. Escuché temitas así. Escuché ya 2 veces en diferentes podcasts sobre la colonia de Dignidad. No leí de esta nada, la verdad lo que yo he leído de los nazis es solamente en la Alemania nazi. Creo que sí, solamente en la Alemania nazi, no he leído de... Bueno, y en otros podcasts igual, lectura Alemania nazi y en
Y de podcast sí he escuchado en los nazis en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. De solamente en 2. Y cada vez que escucho algo, Se pone peor. se pone peor. Es como el 68. Sí. Cada vez que ves el 68, te da más coraje. Pues cada página que abría de la Colonia Dignidad era como, no manches. No, cuando leí la historia de que no te la quise contar toda de Wolfgang Müller, dije, no invente, porque aparte las 2 veces que lo capturaron, lo encerraron en una jaula y ahí lo dejaron. Sí, no, una cosa que dices, que ¿cómo es posible que la gente llegue a esos extremos? ¿Cómo es posible que lo permitan? ¿Y cómo es posible que no lo puedan arreglar actualmente? Pero bueno. Estamos ya en 2023. Y hasta donde me quedé, no han indemnizado a las personas. Porque por cada indemnización tenía que ser un juicio de años. No era sí en se puede conjunto. hacer un juicio conjunto, pero el problema es que cada persona tiene un crimen diferente que denunciar. Y aparte, ¿cómo monetizas? ¿Cómo pones la escala de, bueno, tú estuviste 20 años ahí o a ti te hicieron esto? No, y tú eres aparte, mujer y te fue peor o tú eras siendo niño. un problema internacional porque pues tienen que ver también con la sociedad que existía en Alemania. Es problema. ¿Quién paga ahí? ¿El gobierno Se chileno? supone que o había un Alemania? fondo, ¿no? Pero del fondo no sé, creo que nomás le pagaron a 2 personas, algo así escuché. Que había un fondo para indemnizar. Pero solamente van 2. Todos los demás siguen, bueno, muchos siguen viviendo ahí. Sí. Otros sí se fueron. Sí, o sea, sí les permitieron, pero pues, digamos, para los que nacieron ahí, ¿a dónde van? Para los que no tienen papeles, no ¿a son dónde ni van? alemanes ni chilenos. Exactamente. Pero, bueno. Sí, ya. Este rollo que tenemos Ya sobre fue las tu divisiones. cerebro. Sobre las divisiones del mundo. O sea, se crean divisiones por cualquier cosa. O sea, nosotros nos quitaron parte del territorio nomás porque el río cambió de curso. Entonces, se me hace ilógico que le digas a una persona, es que no tienes papeles, papá. Técnicamente no existes. Pero, O sea, no a te ver, estoy también viendo, toma estás en como cuenta- transparente. También toma en cuenta que Bueno, es que eran alemanes. muchas de las personas allí tuvieron que ser tanto victimarios como victimistas. Porque ¿qué pasa si te dicen que le vamos a dar pamba a él? Ujú. Y si no lo Sí. haces, ¿tú qué? ¿Te va a tocar a ti ahora? Solo para aclarar, esa es una técnica de líder de culto. O sea, esta es una técnica de Control. también de la CIA, de control. Bueno, no de la CIA, ¿cómo se llama esto? No, no es de la CIA. Es traumatización por presión, por culpa. Pero la utilizan para prisioneros de guerra también, por ejemplo. Sí. Pero sí. De control. Lean a Judith Herman en... Y si no quieren ¿cómo se llama? leer y no Espera. quieren verlo tanto, en Malcolm el de en medio también sale un capítulo sobre eso. Trauma y... Ay, no sé. Malcolm Se el me- de en no, medio cuando llega el amigo de Francis. no me acuerdo. Lo tratan muy bien. Ay, después lo tratan. Spangler lo trata muy bien. Y deja que todos los demás lo castiguen. Sí. Es una buena forma de controlar gente. No deben de hacerlo. Qué horror En fin. de todo esto. Duerma usted bonito esta noche. Duerma pensando en que tiene que ser una buena persona y ayudar a las personas que están sufriendo o en situaciones muy difíciles. Bueno, ya hemos visto guetos, no hemos visto campos de concentración. No hemos visto. ¿En serio quieres pero ver hemos campos visto. de concentración después de No, esto? la verdad no, pero creo que es necesario. No. Y también vimos No me vas a hacer sectas. eso. ¿Qué es la colonia Dignidad? Una porquería. No me hagas eso. No quiero ver campos de concentración. De verdad que no puedo con eso. Me cuesta un mes completo de mi vida recuperarme de una lectura de la Alemania nazi. Y te estoy hablando de novelas.
yo no la voy a pedir, ¿vale? Yo no la voy a pedir. Si No, alguien no. la pide, ya sabrás tú si le haces caso. Le voy a dar Pero like. bueno, ¿qué es la colonia de dignidad? Porque me estás diciendo que no es una secta. ¿Es un gueto o es un campo de concentración? Es una cosa muy fea. No, Y ahí lo creo vamos a dejar. que no podríamos Síganme. definirlo porque pasaron muchas cosas. Porque también era ¿qué te dije? Centro represivo, Ujú. Campo de concentración. Centro represivo secreto Campo de de la DINA. concentración. Entonces, pues, ¿De la harina? DINA, Ah. Dirección de Inteligencia Nacional. Bueno, Ay, síganos en nuestras redes. ya morí. Pero Ya les dijimos dónde pueden encontrar más información sobre esto. La verdad es que está bien turbio. Y aquí sí, la verdad, sí, no puso todo lo que les hacían a los prisioneros. Voy a decirles prisioneros. no. fue muy Yo fuerte. escuché peores cosas. Fue Pero, muy feo. pues, ya. yo leí peores cosas. Una Bueno, parte de mí se muere. Síganla en su Patreon. Acaba. Está como Historias Maravillosas. Está el link en la descripción de este canal en YouTube. Así que Y ya. en la sección de comunidad estoy compartiendo los links directos a Patreon, a los pedacitos de El cielo es una estafa. Para que no se peleen con Patreon. Semanalmente vamos a compartir un pedacito. Está muy bueno la historia. Neta, para una película. Ahí se las dejo. Netflix, O una llámanos. serie de Netflix. La neta, si viene Netflix y me dice quiero hacer una serie en ese mundo, yo así toma. Solamente le voy a poner tres reglas. Ya me las habías dicho. 3 reglas. Pero no las vamos a decir Porque porque sería spoileas con esas reglas. Pero bueno, Entonces, nos vemos, cuídense mucho, les mando un beso. bye.